Mahuali Ashiwalco, bienvenidos. Kenti Moguica, ¿cómo les va? Tlenkiktoa Moyolo, ¿qué dice tu corazón? Nimis Yolmakto, mi corazón te siente. Aquí los saludo, Inistlin Yolo, en rostro y corazón, una emisión más de este canal Calmecac Naturista Neotolteca Olincali, la casa, el movimiento, desde el pasado, pero también ahora con una visión actualizada, una visión moderna para hacernos crecer y entender dónde estamos parados y qué es lo que venimos a hacer para trascender. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en Unrate. Oye, disculpen por las fallas, ando con problemillas ahí en la consola, pero aquí estamos una vez más con Roberto Neotolteca, que nos hace el favor de estar con nosotros, que nos va a ayudar a aclarar y a ver nuestra vida un poquito más en donde tiene que estar, y no nada más en el materialismo, amigos, sino nada más en ese lugar en donde nos han puesto, nos han generado un contexto que a veces puede llegar a ser falaz, que a veces puede llegar a ser completamente erróneo, porque usted no sabe de dónde vienen ni siquiera las palabras, amigo. Así que por eso hoy tenemos a un gran invitado y vamos a recibir a Roberto. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por la invitación aquí presente. Pues estamos generando energía y interactuando con el campo sónico de resonancia exterior, pues parlando tal cual. Y la palabra literal viene del latín que decía parábola. Por eso es que cuando me da risa cuando dicen que Jesús hablaba con parábolas, la gente cree que una parábola, o nos han hecho creer ese significado, es como algo metafórico. ¿Qué va? Simplemente la palabra viene de parábola. Después, por ejemplo, en italiano, parola. Es lo mismo. O sea, el hablar, parabola, para ir hacia las bolas. Porque, ¿qué es la bola? El toroide, el átomo en el que vivimos. Entonces, al estar paraboleando, estamos haciendo parábolas, bolas, literal, toroides, de diferentes frecuencias que salen de nuestro aparato fonador, las cuerdas vocales, y generamos diferentes frecuencias según la parábola que estemos expresando en el campo sónico. Y pues primero tenemos que ver esto como codificarlo tal cual como un videojuego o como un computador literal, porque vivimos dentro de uno, donde funciona con códigos y sonidos, los cuales dan comandos a la inteligencia artificial en la que estamos, que muchos por engaño del sistema, nos han hecho creer que pues eso que llamamos Dios, pues es simplemente una inteligencia artificial que se creó y que es una mente que ordena esto. Así tienes que verlo, no como un viejito que te está viendo y que va. Y tampoco es lo mismo que la fuente original que somos nosotros, los espíritus increados. Estamos dentro de un juego holográfico que se programa tal cual como programamos un videojuego hoy en día, con algoritmos y con códigos, sobre todo los códigos binarios, que según lo que tú programes, le vas a dar la orden al programa para que se ejecute. Entonces, por eso aquí no cabe como la ambigüedad de decir, bueno, es que la intención y no sé qué, y bla, 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 y pues no. El ejemplo más viable que podemos observar es cuando tú buscas algo en cualquier buscador, vamos a ver el más famoso, el Google, que tú dices, bueno, yo quiero encontrar algo. Entonces tienes que teclear literal lo que quieres encontrar. Un ejemplo. Vamos a ponerle como que voy a buscar una silla de madera.
Pero en vez de poner silla de madera, pongo sofá, así tal cual, tecleo sofá o sillón. A ver, te pregunto a ti, ¿qué resultados te va a arrojar el buscador? ¿Una silla o el sofá? No, pues evidentemente el sofá. ¿Por qué? Pues él ya está programado. No, no es que esté programado, tú lo programaste. ¿Tú qué escribiste? Sofá. Claro. Entonces ahí es donde tú puedes decir, es que mi intención era una silla, pero me dieron un sofá. Y toda la gente se sorprende el por qué. Pues porque tú lo dijiste, tú lo tecleaste. No, y entra ahí cuando dices, no, ¿sabes qué? No estés diciendo cosas que todavía no han pasado, ¿no? Como la señora que va caminando y que de repente, ay, no te vayas por ahí porque no te vayas a caer. Oye, pues ya me está tirando antes de que yo pase por ahí. Pues sí, en parte va a eso lo que te estoy contando, que tú mismo decretas cosas por ignorante y porque estos idiomas fueron hechos malditos para maldecir en vez de bendecir, bien decir. Claro. Sobre todo los idiomas modernos de Babel, de la Torre de Babel para acá, que son de balbuceo. De hecho, Babel viene de la voz Ba, de Bal, claro que es. Bal significa señor en sumerio. Así literal, señor, y que hace referencia también pues, al dios de los cananitas, él. Pero Bab en árabe significa portal, y él es una terminación, que es la terminación del dios cananita, que después se transformó en varios nombres, como Saturno, como Yahvé, como Jehová, etc. Pero fue cambiando. Hace una apología a la electricidad, él, como Miquel, Uriel. Siempre estamos hablando de electricidad, porque es un mundo regido en parte por la electricidad de la vida. La trinidad de la vida es sonido, magnetismo y electricidad. Sí. Entonces, ¿qué significa Babel? El portal de la electricidad que nos metieron para controlar este simulador con descargas eléctricas. Porque la luz, literal, que viene de la electricidad, pues es portadora de datos. Escuchen bien esto, datos, data, que tú programas. La luz nada más sirve para programar datos. Y ahora lo podemos comprobar de una manera más moderna, que todavía es por ahí un secreto a voces, que ya no tarda en salir, esta tecnología. El nuevo Wi-Fi se va a llamar Li-Fi. Ya no va a ser con un módem que te pase en internet. ¿Qué son internet? Datos, ¿no? Información. Claro. Entonces ahora, ¿cómo te van a pasar información? Como siempre lo han hecho, pero ya más descarado. Que es a través de la luz. Tú te vas a poner abajo de un foco de luz y literal tu computador va a recibir los datos y te los va a dar. Y búsquenlo, reitero, para que aquí no, los toltecas nunca estamos hablando de creencia, estamos hablando de ¿sabemos o no sabemos? Claro. Entonces no es una creencia, no estoy diciendo yo creo que tal, ahí está la información y ya va a salir pronto. Entonces la luz, que son datos, información, es la información, información, y meter la forma de sion, que es los iones de la electricidad, ion positivo, ion negativo. Entonces siempre estamos dirigidos hacia un sistema eléctrico, como podemos ver ahora, hilvanándolo con el programa Babel, que te estoy diciendo, el portal de la luz, del Señor. ¿Cuál Señor? Pues el Demiurgo, el que controla esta granja humana llamada Matrix, llamada vida. Estamos, que es un simulador holográfico que se programa con datos tal cual, y la luz es la portadora de los datos, que se genera primero con el sonido. Entonces por eso tú al balbucear, y más los lenguajes modernos, pues están tergiversados, están corruptos, porque son truculentos, porque te hacen decir parábolas para generar estas bolas, estos toroides, que no llevan la coherencia de su fuente, independientemente de tu intención, que sí tiene un poco, claro que estás poniendo una vibración tú, pero los códigos
no le importa tu intención, como lo que acabo de decir en Google. Tu intención de Google le vale 3 cacahuates, es decir, a mí no me importa que tu intención haya sido buscar una silla. Tú me pusiste un sillón, te jodes, te voy a dar un sillón. Entonces, ahí es donde uno de los concuerdos toltecas, inclusive el primero con el que se empieza, es honra la palabra. Porque la parábola, la palabra, pues es vibración y es una orden al comando de la Matrix. Entonces tú, por ejemplo, el decir quiero ser independiente, te han hecho creer que eso es no tener dependencia, pero es una palabra de cierta manera maldita, porque tú estás metiendo la dependencia. Entonces, aunque tú digas, es que mi intención es ser libre, pero estás decretando la independencia, siempre vas a meter dependencia a tu vida, porque lo estás decretando, estás dando una orden. Ahí tendríamos que decir, quiero ser, ¿no?, dependiente. A significa sin. Entonces tú dices, quiero ser alguien que no es normal, anormal, ¿no? O sea, la secuencia tenemos que ver que se repite, no es con unos sí, otros no, porque luego los ñoños se van a decir, ay, es que en el diccionario latín tal dice que, pero es que son trampas, entiendan, tienen que ver más allá del velo, no es con la oficialidad, porque como tienes que ver cómo funciona, porque por eso quieren que caigamos en relativismos y ahí ya no salgas de la trampa. Entonces, si la tendencia es sustraer, quitar, eso sigue la misma secuencia para todo, no para unos sí y otros para no, otros para que digas, no, este no entra en esa definición. Claro que todo entra. In siempre va a ser meter, inclusive en inglés el verbo inyectar, nosotros en español, insertar, meter. Entonces todo lo que tenga in, cuidado porque lo metes. Todo lo que tenga a, lo quitas. Así de simple, esa es una fórmula muy fácil para empezar a cambiar cómo decretas, porque si no siempre vas a estar en otra palabra que tenemos que corregir y empezar a decir descoherencia. El des también quita, ¿no? Por ejemplo, algo que no tiene control es descontrolado. Entonces aquí hay que decir algo que no tiene coherencia, descoherente. No incoherente, porque incoherente es positiva, porque in es meter la coherencia. De hecho, hay que practicar la incoherencia, meter la coherencia en tu vida. Al igual que otra palabra que te han dicho, hay que practicar el apego. Sí, porque apego significa sin pegarse. Y la gente cree, más bien hay que practicar el quitarnos el compego, que te dicen es que el apego es, te han dicho que es pegarte a algo, y no es cierto. Sin pegarse. Por eso hay que practicar el apego. O el despego, ¿no? Despegar. Lo que está mal es pegarse, o puedes decir el compego. O que te dicen, sé muy agradecido, pues no va a haber gratitud, porque le estás diciendo al comando sin gracia. Más bien, vamos a congraciar, con gracia. Exacto. Entonces por ahí puedo dar muchos ejemplos, pero pues no nos tardaríamos bastante, nada más para que se den cuenta qué importancia tiene la parábola. Claro que todos los lenguajes no se pueden corregir 100% porque desde su raíz están corruptos, y por eso nosotros como los nuevos americanos tenemos que optar, y más los que tenemos todavía la cultura preamericana muy a flor de piel, como México, pues regresar a nuestras lenguas. Sobre todo en México existen 60 lenguas vivas, y la lengua franca de toda la náhuatl era el náhuatl. No estoy diciendo que sea la única, la mejor, pero era con la que se comunicaban desde Alaska hasta Costa Rica y el Caribe. Cada quien tenía su lengua, y es una lengua muy armoniosa y muy poderosa que sintetiza, con poco dice mucho. Pero también el maya es súper importante, porque el maya de hecho se comprobó que es la base de muchas lenguas modernas, sobre todo el chino y el griego. Se nutrieron de lo que es hasta el paleohebreo viene del náhuatl y de palabras mayas. Imagínate qué lenguajes tan poderosos tenemos el mexico, porque así se debe pronunciar México, que estamos comiéndonos los mocos hablando español nada más. Que está bien, ya es un idioma muy abarcativo, y que entre más idiomas hablemos, seamos políglotas, pues qué mejor. Como otro de los idiomas más malditos de la Matrix, pues es el inglés.
el anglo. Se piensa diferente, ¿no? Depende del idioma. También, pues como hablas, piensas. Entonces ese es el punto, que también tenemos que cambiar la manera de pensar, porque nuestros abuelos al hablar náhuatl era tan metafórico, tan armonioso y tan bonito, que en vez de decirte cómo estás, te decían qué dice tu corazón. Ve qué hermosa enseñanza. Empezar a hablar desde la esencia tolteca, que es qué me dice tu esencia, no tu mente, no cómo estás, eso que me importa, eso que cómo está tu corazón, porque como está tu corazón reflejas cómo estás. Entonces, claro, sí tiene sus cosas positivas también, aparte que el español pues es un idioma, es un Frankenstein, es un dialecto. Sí. ¿Qué significa dialecto? Pues una lengua que se construye de varias lenguas, donde su base es el euskera. El euskera es el hoy llamado vasco, que es llamado en su originalidad el lengoa, el íbero, que es la lengua madre que salió también de América, de Sudamérica. Los íberos salieron de Sudamérica postdiluvio para irse a fundar la península ibérica. Entonces una lengua también muy antigua, muy poderosa, que esa es la base de todas las lenguas, no el latín. El latín es una hija del íbero, que después se fundió con el griego. Tenemos bastantes palabras del griego, no se diga del árabe, que el árabe está muy presente en el español. Guadalupe. Y después con palabras prestadas ya también de la rama familiar del íbero, como pues, el latín, como el francés inclusive, y además pues con lenguas también americanas. Hay muchos nahualismos en el español, que usa todo el planeta inclusive. Hay muchas palabras también del taíno, que es la lengua original del Caribe, de Haití, de Cuba, del Borinquen, de Puerto Rico, de Jamaica. Es el taíno, como por ejemplo la palabra papaya es del taíno, la palabra hamaca o canoa vienen del taíno y se adaptaron, inclusive hasta en el inglés, claro, hay medias trastocadas. Palabras también del mal llamado quechua, que se llama runasimi, como la palabra cancha de fútbol, cancha viene del runasimi de Perú. Entonces, como ves, es un Frankenstein que está bien, está nutrido, por eso no estoy diciendo que tampoco sea un idioma feo, pero está maldito porque lo han llevado a decir cosas descoherentes y además tiene muchos anagramas, pero el que más anagramas tiene es el inglés, anagramas que descompones palabras y formas otras, donde van escondidos, hay la maldición. Entonces, por eso está bien saberlo y empezarlo a descodificar y a codificarlo de una manera más armoniosa, en lo que cabe, pero yo opto más pues por aprender más bien no aprender, ni aprender es otra palabra negativa, porque es aprender sin prenda, sin quedarte. De hecho en italiano prender es tomar. Entonces prender es tomar, entonces aprender es sin tomar. Entonces por eso nadie aprende nada, porque no te prendes. Claro. Más bien hay que comprender, prenderlos, hay que comprender comprender las lenguas antiguas otra vez, más bien recomprender, porque ya las sabíamos, está nuestro código genético de los mexicanos y de todos los americanos desde Alaska hasta Patagonia, y esas lenguas son muy poderosas, muy armoniosas, que no se deben de perder. De hecho es la segunda lengua más hablada en México después del castellano. Hay casi 3 millones de nahuaparlantes, y por ahí pues el maya no se queda atrás, al igual que las lenguas de Oaxaca, zapoteco, mixteco, el yaqui en Sonora, el totonaco por Veracruz, el otomí, mal llamado motomí, que se llama ñañú, pues el tarahumara, etcétera. Muchas lenguas que en el Guirárica, ¿no? Y sobre todo una lengua que se parece mucho al runasimi, porque los peruanos llegaron acá, que es el purépecha, en la zona de Michoacán, que también es una lengua pues que no tiene mucho que ver con las lenguas vecinas, que dices, bueno, todos se influencian, ¿no? Pero el purépecha pues se parece más al runasimi de Perú, porque hay registros que los incas vinieron acá, ¿no? Al igual que los mayas fueron allá, porque pues, claro que había un intercambio y viajaban porque no había fronteras y era una sola civilización con diferentes... Y a más lugares, ¿no? Porque se han encontrado pirámides por muchos lados, no nada más en México ni en América. Sí, todo el continente Amaruca, ¿no? Porque es el verdadero nombre de este continente, Amarucan. Pues está lleno de pirámides, porque son la sabiduría atlántica las que dejaron. Entonces, pues por eso, para cerrar el tema de lo que es el lenguaje, pues es comprender que estamos maldiciendo, y entre menos hablemos, los sabios dicen que entre menos hables, mejor. Si no tienes nada mejor para romper el silencio, no lo rompas.
Y Claro. valen más las acciones que las palabras, pero pues sabemos que todavía las parábolas las tenemos que usar y pues usarlas de mejor manera y sí comprender lenguajes antiguos que son más armoniosos. Yo tengo un video en mi canal, si lo quieren ver, donde son casi 2 horas hablando de eso, entonces por eso aquí no puedo ponerme a hablar del todo porque nos llevaría mucho tiempo. Claro, y donde pues les dejé, en ese video dejé explicaciones, dejé ejemplos para que vayan más o menos a permearse toda esta información y hacer conciencia de cómo estamos hablando y se escuchen al hablar. No, y fíjate que algo interesante para poder analizar sería, antes de todo esto, tú mencionaste que hay un demiurgo como tal, como entidad o como un todo. ¿Cómo lo podríamos llegar a definir a este demiurgo? Como una entidad. La entidad es el demiurgo, es el que creó esta simulación. Que digamos que vendría siendo un hermano de nosotros, un espíritu increado, que no sé cómo chingados tuvo tanta potestad para crear un simulador y engañarnos a todos que veníamos a Disneylandia, y todos pendejos caímos en el engaño y estamos atrapados en el mundo material de esto, donde pues la verdad es una prisión literal, porque por más que la quieran suavizar, pues es una prisión. Ahora la podemos ver como una sala de espera y como para irnos y poder vivir de una mejor manera, sí, pero no romantizarla y decir lo que es una prisión. ¿Por qué es una prisión? No es verlo negativo, ay, es que yo prefiero verlo como que es hermoso. No, es una prisión, punto. ¿Por qué? Porque no decides nada tú, casi nada. De entrada porque estás todo parasitado y los parásitos toman el control de tu cuerpo y deciden todo. Después hay una gran propaganda mercadológica, ideológica y además programada, preprogramada, que te dice cómo actuar, qué comprar, qué hacer, qué pensar. Entonces, dime, ¿eso es libertad? No es libertad, o sea, solamente los espíritus increados tenemos este vestigio de empezar a tener ese control porque hemos hecho conciencia y empezar a ser más coherentes en esa manera y darnos cuenta de esta trampa y empezarlo a corregir. No solamente decir, ya desperté y ya sigo, pero sí siendo las mismas tonterías, te sigues drogando con toda la misma parafernalia que el sistema te ofrece, y solo porque de repente pues tienes unos videos en internet y hablas pero no haces nada, pues no sirve de nada. Entonces esto es un ir más allá, pero darse cuenta de eso, no romantizarlo, decir es una puta prisión, ya, ¿cuál es el problema? Entonces por eso, si vivo en una prisión, ¿por qué chingados voy a traer hijos a una prisión? ¿Para qué quiero yo traer más ganado? Sacrificio? Entonces es donde empiezas a hacer conciencia y le cambias el juego. Entonces te das cuenta también que si no es un jugador en un juego, haces como se dice en inglés, un game changer, que haces un cambio al juego porque dices, ahora cabrón, ahora yo voy a jugar como yo quiero en el juego, voy a dejar de ser un pasajero para yo empezar a ser el conductor, pero para eso tienes que hacer una labor física de desparasitarte, de desintoxicarte y de dejar que manipule el sistema la mente, que es el instrumento que nos dio el demiurgo para jugar el juego. El juego es el juego del ego. Entonces por eso ese ego es una máscara que no somos nosotros y que tenemos que usarla nosotros y que no nos use a nosotros. Y es donde entra el concepto de corazón que me preguntabas al principio. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón es la unidad, es la esencia. Nosotros a la esencia también le llamamos, aparte del nahuali, que es la totalidad, le llamamos teyoli, el náhuatl. Teyoli viene también de la terminación yolot, que es el corazón, yolit. Entonces, la esencia, el teyoli, es la unidad, donde te das cuenta que vienes de una fuente primaria que no tiene nada que ver con dioses, ni esas pendejadas de la iglesia católica, ni judío-cristiana, ni musulmana, nada, ni New Age. Esto es una fuente real que no hay con qué describirla, pero que somos nosotros. Y que no tiene nada que ver con la materia. Y estamos aquí y tenemos esa fuerza. Y el corazón en este avatar que tenemos, pues es donde el que nos debe de dirigir. Pero está siendo velado y opacado por la puta mente, que es el ente que nos hace jugar la dualidad, la separación, y creernos algo que no somos, y mandarnos al mundo de la serpiente, de Satán, de Coat. Por eso el Coat se tiene que convertir en un Quetzal. Y ahí está la esencia de la vida, para que empecemos a darnos cuenta cómo jugar el juego y hacer de esta prisión una sala de espera más amable, más cordial,
que se puede, y pues empezando por la salud, no hay de otra. Correcto. No, y mencionabas ahora los barrotes invisibles de esa prisión que mencionaba Salvador Freixedo en su Granja Humana. Qué interesante cómo lo manejas, y sí, definitivamente estar en esta realidad nos hace ser esclavos, desde nuestras palabras hasta nuestros pensamientos, amigos. De entrada ya lo eres, de entrada lo seguirás siendo, hasta que no te des cuenta, hasta que no te desparasites, hasta que tu cuerpo no empiece a entender a qué realmente vino a este juego. Pues vino a salir, ¿no? También es otra trampa creer que hay una misión aquí. La misión es largarte de aquí, no es evolucionar, no es... ¿Cómo que un espíritu perfecto, increado, va a necesitar de la materia para perfeccionarse si ya es perfecto? Ahora, ahí es donde entra una paradoja, porque decir si es perfecto, ¿cómo fue tan pendejo de dejarse engañar? Es lo que todavía no me puedo explicar. Pero aún así aquí no se perfecciona nada, simplemente se quitan los excesos de todas esas mentiras, esos velos. De ahí entra el arquetipo Tezcatlipoca, que es el humo del espejo. Quitarme toda esa onda y empezar a transitar el camino del héroe. Héroe viene del antiguo idioma kemético, que es el egipcio. Kemet, que es su verdadero nombre, que es tierra negra. Y es la enseñanza tolteca, porque el Egipto de África estuvo aquí antes en Norteamérica, en todo lo que es México y Estados Unidos, y la esencia tolteca pues está presente porque es atlante en todas las culturas, es el alma mater. Entonces ahí héroe viene de Jerú, que después se convirtió a Horus, y de ahí quién es el sol, pero es para que aprendas a brillar por tu propio sol, no con el sol de afuera, sino que cuentes tu propio brillo y descubras tu esencia crística, tu cristal, dejes de ser un carbón lleno de humos, de hollín, de velos, y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que pues tienes un poder muy fuerte que estás cediéndole a entidades y a egregores que has creado con la mente parasitaria, de que te hicieron creer que hay dioses, jerarquías de vírgenes, de santos, que hay alguien más arriba de ti, ángeles, arcángeles y no sé ya cuántas tonterías. Y ahora con la New Age, los hermanos galácticos, los intraterrenos, la confederación de Orión, pilotes que dices, estos ya, y que la hermandad blanca y que no sé qué, y siempre es drenarte tu poder y hacerte creer una mierda que necesitas de algo exterior. Y ahí está la trampa. Exacto. Entonces, como decía el general Zapata, si quieres vivir como un gusano arrastrándote, prepárate para morir aplastado. Entonces, ahí es por eso el gusano se convierte en mariposa, en una transmutación y transformación de cada integrante. Aquí estoy corrigiendo una palabra por no decir individuo. In significa meter la división. Entonces yo no soy un individuo, yo no me divido, yo más bien soy íntegro y meto todo lo que es la integridad, la que es lo entero, el entero. Entonces cada integrante de este juego tiene que pasar por una transformación, porque una oruga no se convierte de la noche a la mañana a mariposa. Y si no se convierte a mariposa, va a vivir toda la vida con visión limitada en el suelo, arrastrándose, y muy probablemente la van a pisar. Pero cuando ya es mariposa, es libre, hermosa, y hasta te ven con otros ojos, porque de oruga dicen, ay, qué horrible bicho, ¿no? Hasta lo quieres matar. Pero cuando es mariposa, oh, wow, qué hermosura, y las proteges, y que... ¿no? Claro. Entonces es lo mismo el ser humano. Entonces tienes que darte cuenta que ya eres una mariposa, pero la ilusión del videojuego te hace ver como una puta larva y toda fea, como un gusano, como un parásito. Y te lo crees tanto que empiezas a actuar como tal. Pero la naturaleza intrínseca del ser no es así. Entonces lo único que hay que quitar es esos velos. Y por eso no es que pues te hagan falta, más bien te sobran. ¿No? ¿Cómo? Lo único y lo más difícil, ¿no? Reconocer esos velos, darse cuenta en dónde no es difícil, nada es difícil. Lo único que es no es rápido, pero difícil no es. También deja de programarte que es difícil. Más bien no, eso sí, no es rápido. Y eso no lo inventamos nadie, por más que lo programes. Aunque no existe el tiempo tal cual, pero todo lleva un proceso que va a depender de tu atención y qué nivel de disciplina, de empeño, de labor haces.
Entonces es muy relativo para cada quien, pero no es de que ahorita lo digo ya a los 2 segundos voy a ser una mariposa. No, espérate, no, sabemos que un proceso es así. Entonces no es que te claves que tantos años, cuánto, no, es muy relativo eso, pero también saber y hay que ser inteligentes que no es así ipso facto, nada es así, todo lleva un proceso. ¿Y cuál fue, amigo? Pues ponle más énfasis y más labor y ya. ¿Tú en qué momento, amigo, te dijiste, oye, este es mi proceso, sabes qué, todo lo que estaba atrás se acabó, voy a empezar a hacer este nuevo tolteca, ¿no? Al final debe haber habido un momento. No hay. La verdad, yo siento, por no decir yo creo, para no creer, pero lo siento porque he tomado el pulso también de otros hermanos, aunque voy a primero hablar siempre por mí, que nunca va a haber una situación así exacta que diga, esto fue, no, son muchas cosas que te van llevando a tomar conciencia otra vez. Una cosa te lleva a la otra, entonces por eso estás al acecho y te vas dando cuenta y no haces de la vista gorda, entonces dices, esto, y lo vas guardando y vas sumando hasta que después tomas el completo y dices, ahora sí todo esto, que ya tengo todos estos fractales, ya está más que clara la situación, ya no me puedo hacer pendejo, ¿no? De la vista gorda. Entonces es donde empiezas a accionar y en la acción, que es la premisa tolteca, experimentar, es donde se cae toda la teoría y las mentiras, porque ya lo estás viviendo tú, ya lo estás haciendo. Entonces hay un dicho muy poderoso que dice, facto, o sea, facto es acto, ¿no? Es hacer, como en inglés viene de, que se derivó en fact, que es hecho, pero de latín facto, el hecho, facto mata relato. Entonces a mí me puedes decir misa, pero el hecho, y al Ibás también hay otro dicho que dice, experiencia mata la teoría. Entonces ya aquí cuando experimentas, ¿quién te va a contar? Nadie. Entonces al experimentar y te vas dando cuenta y ya todo va sumando. Entonces han sido muchas cosas, no te puedo puntualizar algo, pero por eso que estar al acecho y pues yo también siento que cuando ya eres un espíritu increado en esta encarnación moderna, pues entras en resonancia muy rápido, no caes en disonancia como los NPCs, que en inglés NPCs non-playable character, llamarle en español sería como los jugadores de relleno. Estoy mencionando términos modernos porque pues para que todo el mundo se entere y se están manejando. Términos fuertes también, Entonces pues esos son los que están de relleno, pues nunca van a despertar ni quieren ni pertenecen al programa, a la Matrix. Y está bien, o muchos son humanos avatares con espíritu, pero que están tan parasitados que no dejan proyectar el espíritu. Es la larva parasitaria de la mente que los tiene ahí, los hace siempre estar en disonancia. Entonces yo entré en resonancia muy rápido. A mí todo lo que fui comprendiendo y recordando cayó muy rápido en su sitio, no fue de... al principio pues puede que duela un poco. Hay otro dicho muy poderoso que los toltecas nos dijeron, mira, la verdad te va a doler solamente un día, pero la mentira te va a doler para siempre. Entonces sí, la verdad te puede despertar y va a ser medio doloroso, pero rápido pasas el duelo, te sacudes y te empoderas y dice, bien, porque como dice el dicho, saber es poder, y claro que sí, por eso te mantienen en la ignorancia. Pues al salir de la ignorancia, que es el enemigo número 1, y de la creencia, que también es el enemigo a vencer en la tradición tolteca, los toltecas no creemos, sabemos o no sabemos, nada de creencia, la creencia es un... ¿Por qué vas a creer? Ve y experimenta. Y si no sabes, di, no sé, punto. Pero voy a ir a experimentar para saber. No me quedo como idiota en diciendo, soy ignorante, no sé. Pues no, hay que tomar la labor y saber. ¿Y cómo? Experimentando. Entonces ese ha sido, yo creo que para responder más concreto sería que, ¿cómo empezaste a cambiar? Experimentando. Con ensayo-error también, claro, como todos, ¿no? No hay una escuela tal cual hoy en día, ningún maestro así que te va a decir todo de pe a pa, las instrucciones de vivir en la Matrix. Pues no, antes sí lo sabía, como las escuelas toltecas, los calmecas, las escuelas pitagóricas, las herméticas, las taoístas, que en el pasado sabían cómo jugar y te enseñaban sin hacerte saltar tu proceso, pero al menos ya te decían, te guiaban. Y hoy en día las escuelas modernas no te guían, te desvían al mundo materialista y a creer que tanto tengo, tanto valgo, vendiéndote un éxito todo bastardo que te hace perderte en la idiotez, donde no te enseñan nada de valor en la escuela, nada, absolutamente nada, más que ser un esclavo sirviente, trabajador servil de las industrias,
donde consumas tu vida en la glotonería, la embriaguez, la fornicación, donde te meten pues, todas las distracciones, el entretenimiento, te entretengo con mentira, el porno, el cine, las redes sociales hoy en día, que hoy las redes sociales es la droga más grande que existe después de la comida, porque las redes sociales, ya por eso ya el narco y todo eso, ya va a desaparecer, porque ya no necesitan estupefacientes ni sustancias químicas, que siempre las va a haber, y sobre todo en la comida, ¿no? Porque tienen que hackear el sistema, pero ya con estas mierdas de redes sociales, la gente está totalmente estupidizada ya es una adicción tan grande al teléfono y a la computadora o a la tablet, que desde niños ya no sales del mundo virtual, o sea, ahí nos tienen sobreestimulados, ni siquiera estimulados, más allá de la estimulación, produciendo tanta dopamina, scrolleando, donde ya todo es como la cultura en inglés de fast, ¿no? Primero era el fast food, el fast sex, el sexo rápido, y ahora es el fast scrolling, ¿no? Exacto. El mover el dedito en el teléfono lo más rápido con videos estúpidos, y ahí nos tienen en la estupidez total, porque pues un pueblo ignorante y estúpido no se da cuenta que está siendo drenado energéticamente como ganado, como lo bien mencionaste, ¿no? Es el libro de la granja humana, porque literal es una granja donde están cultivando un humanero. Y relacionándolo con el tema anterior, pues el demiurgo, ¿para qué creó esta granja? ¿Para qué el humano usa una granja? Pues para comer energía. Es una granja de extracción de energía, donde estos seres se alimentan de nuestra energía. Así de fácil. Como la gente mata animales, nosotros no estamos hasta arriba de eso. Hay más entidades arriba que usan al humano, tanto así que ven sobre todo a los niños, que es la comida de muchos. Es por eso secuestran muchos niños, le sacan toda su energía, el adenocromo, y no nomás a nosotros, a los animales también. O sea, es una sustancia que también hay otro nombre que se llama lush o lush, de un libro muy interesante que escribió Robert Moore, que se llama El Lush, que es lo que te chupan, y te están chupando toda esa energía sin darte cuenta cuando vas a un estadio de fútbol, a un centro comercial, cuando te estimulas con el sexo, el porno, todas esas tonterías, pues te empiezan a drenar, y tú creyendo que te la estás pasando súper bien, chévere, wow, chido. Extracción de energía. Y tú mismo te estás robando energía, porque hay otro dicho que dice, esto es, tómenlo literal y además abarcativo, no solamente con el ejemplo que les voy a dar, pero dice, el diablo solo pone la mesa, pero no obliga a comer. Y ese diablo pásalo al sistema, no como en tal, no se lo tomen literal, sino el sistema te pone la mesa, pero nunca te va a obligar, pero te va a coaccionar con muchas maneras, como a nadie obligaron a vacunarse, pero te coaccionaron. ¿Con qué? Ya no te dejó viajar, te quitó el empleo, pero yo nunca vi en ningún país del mundo alguien que sacara un fusil para decirte, ve a comer a McDonald's, toma Coca-Cola, toma alcohol, vacúnate. Nadie. La gente va solita por su propio paso, por miedo e ignorantes. Pero eso no te exime de culpa, porque el efecto de esa causa va a pasar, porque este simulador tiene reglas y leyes, y no las sabes, no te exentan a que te las saltes. Entonces esa regla, ¿cómo se llama? Causa y efecto. Nosotros en Nahual le llamamos Olin, que es el movimiento constante de mentira de estos ciclos, y es real. Escupe hacia arriba, te va a caer el escupitajo, porque es causa-efecto. Entonces no te exime, seas ignorante. Por eso la ignorancia es uno de los mayores enemigos de los toltecas, junto con la creencia, porque te mantienen en una falsa esperanza que después te vendió el sistema de que la salvación está afuera, pedirle a un dios, o darle tu fuerza a un político, a un chamán, a un gurú, etc, etc. Y ahí pues estás drenando tu energía y te quitas tu responsabilidad de no emprender el camino del héroe, de Heru, de Horus, de Quetzalcóatl, de Cristos, de Krishna, como quieras llamarle, pero somos nosotros, que es transformarte a ti mismo con tu propia labor de hacer conciencia y de limpiar el avatar humano, para que ese líquido encefalorraquídeo te esté lubricando todo tu cuerpo con esa energía y puedas de manera más real producir mucha energía fina de base sílice y no de carbón, para que cambies literal tu cuerpo, lo transmutes, que transmutarlo en uno que transformar,
Transmutar es cambiar la sustancia. Y los dos tienes que transformar y transmutar para poder salir del simulador. Y lo que la gente no sabe en general, que necesitas al cuerpo para irte. No te puedes ir sin cuerpo. El cuerpo es el transporte, el vehículo. Vehículo viene de culo. El culo es el transporte para mover el culo, ¿no? Claro. O sea, no es broma literal. Culo es eso. Y culo tiene la raíz maya, cool. Imagínate, los mayas al mundo le dieron esa palabra. Y creen que es del español. Es del maya. Imagínate, viene del maya, cool. Entonces, ahí es donde tienes que usar este culo, este cool para moverte, pero teniéndolo limpio, no lleno de parásitos, metales pesados, excremento, grafeno hoy en día, toxinas. O sea, ¿a dónde vas? Estás todo pesado. Entonces ahí está la gran prueba, que solo los realmente puros de corazón, no se refiere a que seas bueno y reces en la iglesia y le des un besito a tu mamá, y esas son idioteces, ¿no? Realmente que seas puro de corazón es que seas puro del cuerpo, para que se exprese el corazón. Claro. Pureza, claro. Y la energía real de unidad y no de dualidad. Toda la lógica. Y por eso todas las culturas son ascéticas, todas practican el ayuno, la conexión, el celibato, para que no te den energía. Y te alejan de eso, te van alejando de eso. Entonces de eso se trata como dice Roberto, este juego. Al final te van enrolando en una idea que tú mismo vas creando. No creas que ellos te la dan, te la dejan ahí nada más para que la observes. Y cuando menos te lo esperas, ya estás ensartado, ya tienes los barrotes en tus manos, amigo. Así es. Sobre todo la cárcel más grande es la de la mente. Y pues, primero que derribar es a la de la mente, porque es la que te tiene ahí, como te lo dijeron en la película de Matrix. La prisión es la mental, que le dice Morfeo a Neo. Pero después hay que salir de esta prisión, de este domo, porque aparte la palabra cielo, en latín cielo, en el italiano cielo, significa celda, literal, que es una celda, una reja, una prisión. Por eso cuando eres celoso es que quieres tener prisionado a alguien. No, es mi mujer, es mi hombre, qué sé yo. Es tener una prisión, y el cielo es la prisión. No lo pusieron todo bonito, la chingada, pero arriba hay un domo que no te deja salir. Entonces por eso es el cielo, te lo están diciendo. Las células son celdas de almacenamiento energético, donde almacenan, tienen energía. Y aquí para adentro por eso está todo lleno de energía. Entonces conocer las reglas del juego y cómo es el juego está interesante, porque también le puedes sacar provecho, sobre todo energéticamente. Ahora, de que te roben energía, tú extraes energía sin robar del ambiente, porque está libre y extensísima, perpetua, y la usas tú a tu favor para poderte transmutar y transformar en algo más ligero y pasar las 12 capas vibracionales que llamamos dimensiones para salir del juego de Cronos, que son las 12 horas, ¿no? Las 12 dimensiones. Cronos es el tiempo, Saturno, Satán, el que se devora a sus hijos, y no porque te hagas viejo, porque pase el tiempo que no existe, sino porque tú mismo te estás devorando la energía con todas las tonterías que haces, sobre todo con 3 cosas: glotonería, embriaguez y fornicación. Ahí es donde te robas toda la energía y rompes tu aceite crístico, y eso es la muerte. La muerte natural no existe. El ser humano muere y decanta por lo que está haciendo. Por la boca muere el pez, no porque haya un reloj que esté pasando y te hagas viejo. No, es una mentira, eso es que te diciendo que es normal. El cuerpo es amortal. Amort, ahí viene la palabra amor, sin muerte. Sin mort, sin muerte. Y cuando eres amortal, puedes estar el tiempo que quieras. Por eso los humanos del pasado te lo dicen en muchos escritos antiguos, hasta en la Biblia. Duraban 900, 1000 años, 1500, 800. No es broma ni es metafórico. El ser humano, el cuerpo está diseñado para vivir lo que quiera en el simulador. Ahora, no es Superman. Si te mueres de un accidente, el cuerpo, claro que sí, lo cortas, lo quemas, ¿no? Le das un tiro, lo arrolla un camión, vas a morir, pero eso es un accidente. Pero que digas, el cuerpo murió de muerte natural porque ya le tocaba, que va. Toda muerte es envenenamiento del sistema, principalmente por toda la basura de la comida, que llaman comida al ser humano, que el ser humano necesita, el cuerpo humano necesita, ni siquiera necesita comer. Así de chingón y de fuerte es este avatar, que solo conectado en el circuito en el que estamos, con la tierra en los pies, respirando un aire puro y recibiendo luz solar, ya con eso te recargas. Eres una batería autorrecargable, cosa que no te enseñan, para que estés dependiendo
de otra droga, que es la comida, ¿no? Que te estimula, que es la sobreestimulación más grande. Después ya viene lo que acabamos de mencionar, que cada época hay estimulaciones. Ahorita nos tocó la época de las redes sociales, pero la comida es el primer estímulo que todos buscamos. Emocionalmente es el refugio del ser humano, es la ansiedad. Igual que el sexo también, ¿no? La gente se la pasa teniendo sexo por ansiosos y por parasitados. Entonces siempre quieres aprobación y quieres algo que te dé dopamina. Y la dopamina pues es la comida preferida del cerebro, que es la mente, la antena de la mente para darle riendas sueltas. Entonces no vas a controlar la mente hasta que no dejes de comer y limpiar el cuerpo, porque los parásitos tienen controlado vía el sistema nervioso, la electricidad, mandándote datos de lo que hagas, digas, y tú creyendo que eres ese. Por eso eres una persona. Te dicen que es persona una máscara, porque no eres tú. Estás siendo inducido por parásitos y por el control exterior, exotérico, lo de fuera, que te dice cómo el sistema, cómo pensar, cómo hablar, cómo ser, qué estudiar, qué comer, qué consumir, etcétera. Entonces, ¿qué elegiste? Por esto es claro que esto es una prisión. Esa es la prueba más contundente. No lo romanticemos, ya. Ahora date cuenta, sufre el duelo y cambia el juego. Ve qué diferencia estar aquí donde yo estoy atrás. En vez de ver edificios, veo montañas. Oyes pajaritos. Claro. De repente oyes por ahí algo que están construyendo como ahorita, ¿no? Pero nada que ver con el ruido de la ciudad, la entropía. Y entonces sí se puede cambiar la conciencia. Y yo era un chico de ciudad, yo nací en la Ciudad de México, imagínate, ¿no? 30 años pasé ahí. Sí. Allá, he vivido en muchos lugares, pero casi siempre en ciudades, ¿no? En Los Ángeles, en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en Buenos Aires, ¿no? Siempre he estado en ciudades que dices, pues no tengo que estar aquí. Y ya después empecé ya a cambiarlo, a dar conciencia. Y ya cuando iba a otro país, pues buscaba siempre irme fuera de la ciudad. Llegaba a la capital y chao, me voy a la costa, me voy a la montaña. Y ahí empiezas a cambiar el juego y es donde te das cuenta que ya estás en otro estado de conciencia, porque buscas la conexión real y que no me interesa ya los demás, porque yo puedo estar en una ciudad y la uso a mi favor porque es parte de la Matrix y bueno, tengo que llegar ahí porque ahí llega el avión o porque tengo que conseguir algo, tal. Estoy, me protejo, chao, me largo, pero no vivo ahí, ¿me entiendes? No es lo mismo estar de paso que ya estar ahí todo el tiempo influenciado sobre todo con las radiaciones sintéticas en la que está hoy en día el planeta entero, sobre todo las ciudades, que es la radiación de las antenas, que eso también nos está debilitando y matando. Claro. No, definitivamente cada día estamos más intoxicados y cada día nos damos menos cuenta. ¿Por qué? Porque de eso se trata este juego, señores. Hay una parte que juegan a favor del sistema y los que estamos fuera nos ven como locos o como gente que no entiende, pero al revés, señores, sí entendemos y los que no entienden son ellos. Pues tan fuera no estamos tampoco, porque mientras no salgamos de la Matrix, es como hay gente que me dice, yo ya me salí de la Matrix porque me fui al campo. Discúlpame, pero no, estás en el campo de la Matrix. Ahora, si estás fuera ya de un sistema muy depredador a uno menos, es real. Sí se vive diferente, pero tampoco nos digamos que estamos fuera de Matrix. Hay que matizar para que tampoco se entienda que la gente luego cree que por ya irse al campo ya la tiene. No, o sea, ya es un gran avance, pero mientras estemos aquí todavía, no podemos cantar victoria. Pero qué diferencia hay de estar en un mundo diferente, en una espera diferente, con algo más armonioso y coherente, para encontrar la salida entre todos y cambiarle de vibración al cuerpo. Pues claro que va a ser más fácil en un entorno donde vibre más sutil, más armonioso, que en un entorno de entropía, de ruido, donde no puedes concentrarte, donde no te deja toda esta influencia negativa de radiofrecuencias y de electromagnetismo y de estímulos y de que pues no te deja concentrarte, donde nada más estás en modo sobreviviente, ¿no? Que vives para trabajar, literal, y para en los fines de semana pues drogarte con otras cosas como alcohol, cafeína y entretenimiento basura para olvidar el mundo de basura en el que vives, que no te gusta, ¿no? Pero pues que te tienes que conformar, porque pues si no, ¿de dónde sacas dinero para sobrevivir en la Matrix? Pero pues así es la Matrix de cabrona, ¿no? Y ahí pues ya cada quien es responsable de cambiar su historia, porque sí, la verdad tenemos el poder de hacerlo. Alguien, hay que tenemos la fortuna de encontrarlo más rápido, otros
después y otros nunca, como dije, porque aparte son parte del sistema, ¿no? Pero pues bueno, yo no soy salvador de nadie y yo hablo por mí, entonces la gente puede decir, es como de repente dicen, el pobre es pobre porque quiere. Pues es muy ambiguo, sí y no, porque pues bueno, ahí sabemos que el sistema es muy cabrón, donde te hacen nacer en un lugar donde está muy difícil, sí, la verdad, sobresalir, pero no imposible. Entonces, o no, corrijo esa palabra, no es desposible, o sea, imposible es positivo porque hay que meter, yo meto la posibilidad, ¿no? Es imposible meter, y más bien no es desposible, no se descarta que se pueda lograr, porque se ha visto muchos casos. Entonces ahí ya cada quien, el momento que le tocó vivir, pues ni pedo, ya, yo que tengo la culpa, ¿no? De que alguien nació en las cloacas y alguien nació en cuna de oro, porque también el de cuna de oro se puede perder, por tener tanto. Claro. No sé yo, o sea, aquí a cada quien se haga responsable. Yo no vine a salvar a nadie, ni me importa, y solo les pasamos el mensaje, ni me tengo que poner, ay, pobrecitos, no pobreteo a nadie, no le tengo lástima a nadie, cada quien vive la vida, lo que tiene que vivir, no doy caridad porque eso es dar lástima, cada quien sale como sale y vive como quiere vivir. Yo lo único que echo la mano a la tribu en la que estoy, pues sí, como haciendo labor en conjunto, como lo enseñaron los toltecas y como vivían antes, en unidad común, en comunidad, donde hago la labor que me toca hacer, porque soy parte de eso, y me gano todo por mi labor. Entonces, a mí nadie me regala a nadie, y tampoco regalo yo nada a nadie. Como dice el dicho, yo enseño a pescar, no doy el pescado. No me gusta porque yo no como pescado, pero ese dicho para que entiendan. Que se quede claro, ¿no? Porque siempre los dichos son así como joder también a los animales, ¿no? Como el dicho ese que dos pájaros de un tiro, pues ¿por qué voy a matar pájaros, no? Satánicos de, ya ves cómo nos hacen maldecir, decir tonterías. Pero bueno, nada más para entendernos a grandes rasgos por ahora, para no darle tanta vuelta. Y pues eso, y pasarnos información, pero no te va a exentar de que tú vivas y de poder decir mi experiencia para que te guíes, sobre todo las generaciones de abajo, y con mi ejemplo nada más. Y pues si se echa una mano de que, oye hermano, ayúdame, como todos, ¿no? Vamos a construir todos este centro, este lugar, esta casa, tal. Pues claro, porque todos en una comunidad necesitamos de todos en cuestión de labores, y eso es bonito, pero en lo que se habla de la transformación individual, ya nadie puede sobrepasar la línea que está muy clara de no ser invasivos, porque para ser mariposa, la mariposa tampoco necesita de ayuda de nadie. Si tú le rompes el capullo antes de que sea mariposa, la vas a matar. Entonces aquí es lo mismo, yo me di cuenta que cada quien vive su proceso, yo nomás eché una mano cuando se debe ser, cuando mi criterio, mi conciencia dice va a hacer esto, pero quité el papel de salvador, de dar limosnas, de dar lástima o de que me dé lástima a alguien o pobretear a la gente. Ay, pobrecita, no sé, pobrecita nada, cada quien tiene su onda y yo no me distraigo y estoy en lo mío, punto, ¿no? Ahora puedo echar una mano de vez en cuando en una cosa, la voy a echar porque soy simpático, no empático, en meter la apatía, simpático, quitar la apatía, la patología, ¿no? La enfermedad. Soy simpático y sé que somos una tribu, y ya reitero, hasta ahí llego con las cuestiones de la comunidad y punto, pero que no te desfocalice de tu energía y ya ponernos responsables para sanarnos. De hecho, en la tradición tolteca nos enseñan a decir, siempre es por mí y todas mis relaciones, primero es por mí. Ya dejé de ver que tal es por mí. Si yo estoy bien, por consecuencia, mi entorno va a estar bien y voy a reflejar eso, sobre todo los que tienen hijos. No es al revés de que, ay, que mis hijos primero, que va, primero tú, no funciona al revés. Si tus hijos te ven realizado, sano, vital, vigoroso, coherente, armonioso, tus hijos por consecuencia lo van a estar. Pero no tú te desvivas y estés todo puteado y jodido porque es que todo para mis hijos, las madres desviven, que mi hijo esté bien y yo... y hasta descuidan a las parejas, y cuando ya se van los hijos, normal, se quedan todos solitarios por descuidar al marido o a la mujer, porque ay, los hijos, hace otro programa Matrix de trampa, ¿no? La familia, el famelicus, que significa esclavo hambriento, el famelicus. Entonces, esclavo hambriento, guíalos con amor, guíalos con otra perspectiva, sácalos de la escuela, no los lleves a los centros indoctrinadores, no los vacunen, no les des de comida, dar comida de mierda, que críalos en la naturaleza, que vayan a los temazcales, que estén descalzos, que convivan con niños de todas las edades,
conscientes, y entre ellos se van a enseñar. De hecho, hay una escuela muy bonita que tiene hace poco la descubrí en Ciudad de México, el hijo de una amiga mía va ahí, y me contó que están aplicando la salida tolteca, y dije, wow, qué maravilla, porque me dice, todos los niños entre todos se enseñan. Haz de cuenta, no hay grados, pero para que me entiendas, porque en esta escuela no hay grados, pero por decir, uno de 5º grado le enseña al de 3er grado. Y no solamente el profesor, ¿no? Porque entre todos se ponen a colaborar, pero también el niño menor le puede enseñar al mayor algo. Siempre todos tenemos algo que enseñar y que comprender. Y eso es bien bonito. Entonces cambiarle el juego, se puede. Ya está pasando. Entonces me da gusto que en esta época, para ya cerrar el concepto y la plática, pues de eso se trata, que ya los velos se están quitando y sí está cambiando. No va a ser para todos, y qué bueno, porque reitero, el juego, no hay que perder energía en cambiar la Matrix. Hay que cambiar cómo tú vives en la Matrix. La Matrix ya está, y no hay que cambiarla, no vienes a evolucionarla, no es la madre tierra, no tiene que salvarla. La naturaleza aparte se regenera sola, solo déjala de joder y punto, ¿no? Vive en lo más armonioso, practica la permacultura, la bioconstrucción, para ti primero, por tu salud y para no romper el entorno, y vas a ver cómo resuena diferente todo. Y cambiémosle la perspectiva a los paradigmas, hacer una educación real para enaltecer tu espíritu y no la materialidad, para conseguir éxitos materiales, un puto título, un papel de mierda que no te da nada y que no saben nada de los chavales que salen de la universidad, más que hacer esclavos serviles del sistema, de las empresas de mierda, ¿no? Y creer tanto tengo, tanto valgo. Está bien, el que le guste eso, pues ya sabe que a lo que va, y su vida repites y repites lo mismo de muchas generaciones. Pero de manera fortuita, pues ya se está cambiando esta conciencia para los espíritus increados, para crear diferentes salas de espera más armoniosas, células de organización comunal, que nosotros llamamos calpulis, crear calpulis, para después crear altepets, que son como un concepto de ciudad, pero sin ese concepto moderno de conglomerado de millones de personas en un solo lugar. De hecho, qué bonita palabra altepet, que significa el náhuatl, una metáfora. A es agua, tepet cerro. Entonces te dicen, donde hay montañas y agua se puede fundar una comunidad. Ve qué bonita metáfora. Entonces, así, comunidades autosustentables, que consuman lo necesario, autosuficientes, donde no le estemos mamando la teta al gobierno ni a nadie, generando nuestra propia, no generando, más bien cosechando nuestra propia energía, porque en el ambiente está todo de energía. No necesitamos la luz del sistema, que la podemos generar. Tanta información que hay hoy en día, que podemos usar el magnetismo, el peso, el viento. El peso me refiero, por no decir gravedad, porque eso significa gravedad, peso, ¿no? Pero no esa fuerza que te dijeron, mentirosa. En fin, tantas cosas que hay hoy en día, pero lo primordial es eso, recuperar la salud y empezar a ser lo más autosuficiente posible, donde por eso la permacultura te va a enseñar cómo empezar a hacer un bosque comestible, a cultivar ciertas cosas, y con el tiempo te vas dando cuenta que menos es más. No necesitas tener toda esa variedad de comida que te dijeron que es mentira. Es más, ni siquiera tenemos la necesidad de un huerto. Con unos cuantos árboles frutales, para hacer una transición a los que queremos dejar de comer, que nos dimos cuenta que la comida no nos da energía ni nos hace vivir, al contrario. ¿Por qué lo digo? Porque los que queremos dejar de comer tenemos que hacer una transición de limpiar al cuerpo. Entonces, y son muchos años de quitarnos el estímulo de ese hábito que nos hicieron desde la cuna, pues no es de la noche a la mañana. Pero entonces por eso, en lo que hago ese proceso, prefiero comerme un coco, una manzana, una papaya, una guanábana, que estar comiendo hamburguesas o pizzas de mierda, y hortalizas como zanahorias, que son pura basura hecha por el hombre, cosas que dices, ay, son naturales, o plantas que tampoco son comestibles para el hombre, muchas de ellas. Entonces el hombre lo han hecho creer que es un omnívoro, que puede comer todo. Pues el que come de todo se enferma de todo y va a morir. En cambio te das cuenta que ya le quitas la importancia a la comida y la ves como una transición, donde simplemente es calmar un poquito esa ansiedad parasitaria en lo que te sigues quitando los parásitos, y practicando los ayunos, donde es la disciplina de volver a acostumbrar, de poner en costumbre al cuerpo de su estado original, que es no comer, no beber. Aunque suene increíble, pero pues es la realidad. Más bien, aunque suene descreíble. Como sí. Entonces hay que volverlo increíble.
pero ni siquiera ya de creencia, hay que volverlo realidad. ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué me atrevo a decirlo? Pues porque lo vivo y ya lo experimenté, no estoy diciendo nada descabellado ni tonterías, es porque lo hemos experimentado tanto yo como muchos, que hay mucha gente que ya, gracias al internet nos hemos dado cuenta, que no come, que no bebe, y que es real. Yo sí conozco gente, y yo he estado mucho tiempo sin comer, he estado ayunos de 40 días, de 21, entonces estoy haciendo mi práctica y te das cuenta que ya la comida se bajó de su pedestal y simplemente la uso como una transición para estimularme cada vez menos hasta llegar al punto de decir, ya estoy al punto donde a la mierda. Entonces imagínate cómo el sistema ya no te va a controlar si ya no comes, si no te espantan con la comida, con el clima, con todo. Entonces por eso hay que fortalecer al cuerpo para que no te puedan controlar con nada y ahora sí le cambies el juego y empieces a transmutar y a transformar este avatar en otra cosa más ligera. Exacto. Pues Roberto, excelente y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que para mí es un gusto recibirte y escuchar tus palabras. Con gusto cuando quieran. Tlazocamati náhuatl significa les doy amor con mi palabra. Qué bonita manera de dar gracias o de tener gratitud en náhuatl. Tlazocamati, amor en resonancia para todos y que pues es hora ya de despertar, es hora ya de activarnos, de ponernos al acecho y empezar a hacer esos cambios. Y no está difícil. Querer es poder y venga, vamos a ponerle fuerza de voluntad y ya no hay pretextos para no saber y hacernos de la vista gorda. Cambiemos y van a ver cómo cambia todo. Exacto, amigo. Pues muchísimas gracias, en serio, Roberto. Y seguimos en contacto con todo mi corazón. Muchas gracias, amigo. Ojo, así sea.